Bienvenidos a este análisis documental. Hoy nos vamos a meter de lleno en una disección totalmente objetiva de lo que, sinceramente, solo se puede calificar como un auténtico combate de pesos pesados a nivel textual y teológico. Tenemos sobre la mesa un debate escrito súper extenso entre dos posturas muy definidas. Por un lado, un creyente adventista y por el otro, un testigo de Jehová. Y a ver, lo fascinante aquí no es solo el gran tema de la identidad divina, sino todas esas herramientas lingüísticas, históricas y argumentativas que ambos utilizan para defender su postura. Es una verdadera clase magistral de cómo debatir y de cómo no hacerlo. Para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Echaremos un vistazo rápido al contexto del debate, repasaremos un par de conceptos clave que necesitamos sí o sí, analizaremos las refutaciones, hablaremos de las temidas falacias, veremos cómo cerraron todo con sus preguntas finales y, por último, daremos nuestro veredicto. Venga, vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos exactamente a este enfrentamiento? Pues, curiosamente, todo este debate tan profundo no empezó en una universidad ni en un simposio, sino donde empiezan muchas cosas hoy en día, en un directo de TikTok. El documento original nos revela que un testigo de Jehová llamado Julián estaba en pleno directo debatiendo sobre un tema de traducción en 1 Timoteo 3:16, y justo en medio de esta acalorada discusión bíblica entra en escena un nuevo participante. Un adventista llamado Jorge Barrios suelta una afirmación tremenda en el chat, cambiando por completo el rumbo de la conversación y atrayendo al cuadrilátero a nuestro otro protagonista, José Soto, también testigo de Jehová. Y aquí tenemos el gran cara a cara central. Fijaos bien en las premisas. Por un lado, el argumento principal de Jorge es clarísimo y súper contundente. Cada vez que se lee Jehová en el Antiguo Testamento, es Jesús. Literal. Por otro lado, la respuesta de José es súper interesante porque al principio no ataca la creencia directamente, sino el método. Él argumenta que imponer teología de los famosos concilios de Nicea o Constantinopla a unos textos hebreos que son del año 1500 antes de nuestra era es, de manual, cometer un anacronismo histórico. Pero claro, no podemos juzgar una partida de ajedrez si no sabemos cómo se mueven las piezas. Así que vamos a ver las reglas de combate que están usando. El primer concepto crítico que pone sobre la mesa José es este: el anacronismo hermenéutico. Suena a término de tesis doctoral, pero en realidad es súper sencillo. Básicamente es leer el pasado con las gafas del presente. José argumenta que los judíos de la época del Segundo Templo no tenían ni idea de las teologías súper desarrolladas que surgieron siglos después en el Imperio Romano. Así que, según él, leer un texto hebreo antiguo asumiendo conceptos de concilios posteriores es distorsionar por completo el significado original. El segundo término que nos hace falta entender es el de nombres teofóricos. Resulta que en el hebreo antiguo era de lo más normal que el nombre de una persona llevara incorporada una parte del nombre de Dios, YHWH, ya fuera para honrarlo o para expresar alguna verdad sobre él. Teniendo esto clarísimo, ya tenemos el terreno preparado para la acción. Y ahora sí, nos ponemos el traje de árbitros y vamos a analizar los asaltos de este debate. En este primer gran choque, Jorge va con todo y lanza lo que él mismo llama un texto bomba. Él argumenta que como el Evangelio de Juan dice que Isaías vio la gloria de Jesús, y en el capítulo 6 de Isaías el profeta ve a Jehová, pues blanco y en botella, Jesús tiene que ser Jehová. Sin embargo, la defensa de José es pura contextualización. Se va directo a ese mismo capítulo de Isaías 6, pero al versículo 8, donde Jehová pregunta: ¿quién era por nosotros? Fijaos en el plural. Al usar ese pronombre nosotros, José argumenta que evidentemente había alguien más con Dios, lo que respaldaría la idea de que Jesús compartía la gloria al lado de Jehová, no que fueran el mismo ser en ese texto exacto. En este punto, el nivel académico del debate pega un subidón. Jorge sostiene que, como el nombre hebreo Yeshua, o sea Jesús, significa Jehová es salvación, eso ya es prueba irrefutable de su identidad divina absoluta. Pero ojo a la respuesta de José porque trae los deberes hechos. Presenta una tabla lingüística brutal y demuestra que hay un montón de nombres teofóricos, como Josafat, que significa Jehová ha juzgado, o el propio Isaías, que significa Jehová es salvación. El contraargumento lógico aquí es demoledor. El simple hecho de llevar un nombre teofórico no te convierte mágicamente en el propio Jehová. Bueno, pues llegamos a Génesis 19:24, y esto es fascinante. Jorge señala que el texto dice literalmente que Jehová hizo descender fuego desde los cielos de parte de Jehová, y de ahí deduce que hay dos Jehová interactuando, el Padre y el Hijo. Pero para refutar a esto, José hace algo muy inteligente. No apela a su propia opinión. Trae a titanes de la erudición hebrea, como Bruce Waltke. Y voy a leer textualmente lo que dice este experto. La narrativa hebrea a menudo prefiere la repetición de sustantivos, donde nuestro idioma usaría pronombres de forma natural. Es decir, por pura sintaxis del hebreo bíblico, es súper normal repetir el nombre propio en vez de usar un él. El idioma original solo está indicando de dónde viene el juicio, no está multiplicando entidades divinas.
Y esto nos lleva al clímax total de los argumentos textuales. Jorge afirma que en el Salmo 110, Jehová le dice a Jehová, siéntate a mi diestra. Pero claro, José saca una captura interlineal del texto original hebreo, palabra por palabra. Y ahí se ve clarísimo que el tetragramatón, el nombre de Yahweh o Jehová, solo aparece una única vez en el texto original. El texto dice que Yahweh le habló a Adoní, que se traduce como mi Señor. José directamente acusa a Jorge de alterar la traducción para forzar una creencia doctrinal que el hebreo simplemente no sostiene. Como en todo buen debate, la presión empieza a pasar factura, y aquí es donde vemos una falta clara. Cuando los argumentos de Jorge empezaron a chocar contra el muro de la sintaxis hebrea y las tablas lingüísticas, la tensión se disparó. Al verse acorralado, Jorge recurrió a decirle a su oponente algo así como «póngase a estudiar y no se deje llevar solo por lo que le dice su cuerpo gobernante». José, muy ágil, identificó esto enseguida como una falacia ad hominem. Es el error de manual más antiguo del mundo. Cuando te quedas sin respuestas para el argumento estructural de tu rival, atacas a su persona o a su religión. Una falta muy clara de pensamiento crítico. Y esto nos destapa un problema estructural grandísimo en el estilo de debate de Jorge. Durante todo el documento, José hizo constantemente preguntas súper directas, pidiendo evidencias históricas de los siglos I y II para que le demostraran que esas creencias no eran un invento tardío. ¿Qué pasó con esas preguntas? Que quedaron repetidamente en el aire, sin respuesta. Cada vez que José preguntaba, Jorge cambiaba de tema y soltaba otro versículo nuevo. En cualquier debate formal, ignorar las preguntas directas de tu oponente y esquivar la refutación penaliza tu postura de forma enorme. Llegamos al final del intercambio, y quiero destacar cómo terminó todo esto, porque sorprende. A pesar de los cruces tan duros, de la tensión y de las falacias lógicas por el camino, el tono al final del documento se suavizó muchísimo. Jorge se despidió instando a su compañero a que, con humildad, se dejara guiar hacia la verdad, y la respuesta textual de José fue aclarar que todo su análisis no venía desde el prejuicio, reiterando un respeto mutuo profundo. Sinceramente, es un final muy ejemplar y bastante refrescante para una discusión teológica que venía tan cargada. Y bueno, ha llegado la hora de la verdad. Vamos con el veredicto final. Habiendo desglosado paso a paso el documento, nos toca emitir un veredicto que es puramente estructural y objetivo. En nuestro marcador, Jorge se lleva un 3 sobre 10 y José alcanza un 8,6 sobre 10. ¿Por qué esta diferencia tan abismal? La clave está en la metodología. Jorge confió casi todo el tiempo en afirmaciones sin respaldo académico, evadió preguntas y al final recurrió a descalificaciones. José, por su parte, cimentó cada una de sus refutaciones en diccionarios hebreos, en expertos en sintaxis y en el contexto histórico. Logró un argumento estructuralmente muy superior y demostró ser el debatiente que más se apegó a lo que realmente dice la Biblia en sus idiomas originales. Llegamos al final de nuestro análisis documental. Todo este enfrentamiento nos deja con una reflexión enorme sobre cómo procesamos la historia. Cuando nos ponemos a leer un documento milenario, es vital que nos hagamos una pregunta muy incómoda. ¿Estamos extrayendo de verdad el mensaje que el autor original quería dar o simplemente le estamos inyectando a la fuerza nuestras propias creencias modernas a unas palabras antiguas? Es un reto intelectual grandísimo. Esperamos de verdad que este desglose os haya resultado tan fascinante de escuchar como a nosotros de analizar. ¡Hasta la próxima!